Interpol emite circular roja contra exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, investigado por pagar sobornos a congresistas. Otros 16 ex paramilitares como Mancuso son nombrados como gestores de paz en el gobierno Petro. Colombia, la puerta del infierno. Crítica de la revista internacional The Economist al gobierno del presidente Gustavo Petro. Presidente Petro arremete contra Estados Unidos en la ONU al cuestionar el poder de un mandatario extranjero para desertificar a otro. Fundación San José anuncia que tras investigaciones por el polémico título universitario de Juliana Guerrero en el gobierno Petro, se realizó la destitución del secretario general. Informe de la ONU revela un recrudecimiento del conflicto armado en Colombia para 2025. Desplazamiento masivo aumenta 94%. Oscar de León celebra con Noticentro 1 sus 50 años de carrera. Esto y más en las noticias del entretenimiento. La Interpol emitió circular roja contra Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, amigo cercano del presidente Gustavo Petro, asilado en Nicaragua e investigado por el caso de corrupción y desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La Interpol oficializó la expedición de una circular roja en contra del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, con la que podrá ser ubicado y capturado en más de 190 países por su participación en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Según ha trascendido, González se fue a Nicaragua días después de que la Fiscalía anunciara una formulación de cargos en su contra por ser el determinador del pago de sobornos a los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle. Señala la Fiscalía que a los dos congresistas se les dieron 4.000 millones de pesos para aprobar las reformas del gobierno nacional. González tiene en su contra una medida de aseguramiento por delitos como lavado de activos, ordenada por el Tribunal de Bogotá. Sin embargo, según trascendió, el exfuncionario logró la condición de asilado en el país centroamericano. La Fiscalía alista el escrito de acusación con el que Carlos Ramón González será llevado a juicio ante la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción. 16 ex paramilitares fueron nombrados como gestores de paz por un decreto presidencial. Según el gobierno, deben contar su verdad y ayudar a la reparación de las víctimas. El Gobierno Nacional expidió la resolución 327 del 21 de septiembre del 2025, mediante la cual designa como gestores de paz a varios exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. La medida firmada por el presidente de la República busca reactivar los mecanismos de reconciliación, estructurar procesos de no repetición y generar acercamientos con actores armados ilegales. Entre los designados figuran nombres conocidos como Héctor José Buitrago, Ramiro Banoy Murillo, Hernán Giraldo Serna, Rodrigo Tovar y Salvatore Mancuso, quienes deberán aportar sus experiencias en el desarrollo de actividades orientadas a la paz y a la reparación de las víctimas. Todo esto lo va a manejar el Ministerio del Interior con la Secretaría del DAPRE. Vamos a hacer la Secretaría Técnica y vamos a coordinar para que esto sea serio, para que la verdad real se conozca de todo lo que pasó por el proceso paramilitar. El acto administrativo crea además un comité técnico para el cierre de la mesa de diálogo social con exmiembros de la SAUC, que estará integrado por el Ministerio del Interior, la Consejería de Paz y la Presidencia. La influyente publicación inglesa The Economist presentó un devastador informe sobre la gestión del presidente Gustavo Petro. La crisis en seguridad y el desgaste institucional tienen a Colombia, según este informe, a las puertas del abismo. The Economist, el medio inglés, publicó un análisis sobre la situación de Colombia que ha generado debate en distintos sectores políticos y económicos, pues el informe señala que, aunque el país atraviesa una coyuntura de crecimiento aceptable y con instituciones sorprendentemente sólidas, persisten problemas estructurales que ponen en duda la sostenibilidad de este avance, entre ellos la seguridad, que según el medio está en su peor momento en una década, y la falta de progreso en la reducción de la pobreza extrema. En materia de seguridad, The Economist resalta el aumento del 50% de extorsiones entre el 2021 y 2024 y del 75% en los secuestros. También indica que el homicidio se ha mantenido estable en 25 por cada 100.000 habitantes, cifra que supera la de cualquier democracia suramericana salvo Ecuador. Finalmente, el artículo menciona que cerca de 1 millón de colombianos emigraron en los últimos 3 años, el doble que en periodos anteriores, reflejando un creciente descontento con la situación interna del país. Sectores de la política reaccionaron a la publicación de la revista británica The Economist sobre Colombia. Aseguran que para la comunidad internacional la seguridad no va nada bien y le piden al gobierno tomar medidas concretas.
Tras el reciente informe de la revista The Economist que hace un contraste de la situación país, diferentes sectores políticos opinaron, aseguran que aún hay rentas ilegales que el gobierno no ha logrado contrarrestar. El gobierno Petro tiene en este momento una gran oportunidad y es tomar acciones concretas. Primero, para disminuir el número de hectáreas de cocaína después de la desertificación de los Estados Unidos. Y segundo, combatir a los bandidos porque la paz total ha fracasado. Por otra parte, el partido Cambio Radical señaló que el próximo mandatario deberá replantear estrategias frente a las problemáticas que enfrenta el país. Para la publicación británica, el próximo presidente no recibirá calma, sin urgencias, recuperar el territorio, ordenar las finanzas y bajar la confrontación institucional. Según algunos sectores de la política, esta radiografía de la revista británica deja ver cómo la comunidad internacional percibe a Colombia y los desafíos que deberá asumir el próximo gobierno. El presidente Gustavo Petro intervino durante la Asamblea de la ONU. En su participación aseguró que la desertificación de Estados Unidos a Colombia significa, en palabras del presidente, el comienzo de la barbarie. El presidente Gustavo Petro protagonizó un fuerte discurso en la Asamblea General de la ONU en el que arremetió contra Estados Unidos y cuestionó la política internacional en torno a la lucha antidrogas y los conflictos armados. El mandatario se declaró un presidente desertificado. ¿Con qué derecho del derecho internacional puede un presidente de un gobierno extranjero desertificar a otro que fue elegido por su propio pueblo? ¿Eso es democracia o el comienzo de la barbarie? Durante su intervención comparó la situación en Gaza con los experimentos de Hitler al denunciar lo que calificó como un genocidio contra la población palestina. Además, acusó directamente a su homólogo Donald Trump de ordenar ataques con misiles que dejaron jóvenes muertos en el Caribe en operativos contra embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico. Refutó a Naciones Unidas, a la que acusó de ser cómplice de Estados Unidos al no refutar las estadísticas usadas para justificar la desertificación a Colombia. La Fundación Universitaria San José reveló que luego de una aguda investigación sobre el polémico título a Juliana Guerrero, fue destituido el secretario general de la entidad. La Fundación Superior San José se encuentra en el centro de la polémica por las denuncias de presuntas irregularidades en la entrega de títulos profesionales tras conocerse el caso de Juliana Guerrero, quien fue nombrada viceministra de la Juventud. Según diversas investigaciones, Guerrero habría obtenido un título de contaduría pública sin contar con los requisitos legales, como la presentación de las pruebas Saber Pro, lo que desató cuestionamientos sobre la transparencia de los procesos académicos de la institución. La Fundación emitió un comunicado en el que anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer lo sucedido y garantizar el cumplimiento de las normas. En consecuencia, se comunica a la comunidad sanjoseísta la destitución absoluta y con justa causa del secretario general Luis Carlos Gutiérrez Martínez, así como la terminación del vínculo laboral de su equipo de trabajo directo. Paralelamente, el Ministerio de Educación confirmó que adelantará una visita de inspección para verificar la legalidad de los títulos otorgados y el cumplimiento de la normativa vigente. Según un informe de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, el conflicto armado en Colombia ha aumentado en 2025 con cifras que deben encender las alarmas sobre la situación del país. Entre enero y agosto de 2025, el desplazamiento masivo en Colombia se disparó en un 94% respecto al año anterior. Más de 79.500 personas se han visto obligadas a dejar todo atrás, un número que apenas en el mes de agosto de 2025 ya superó en un 53% el total anual de 2024. El confinamiento de comunidades se iguala casi al 100% de lo registrado en 2024, con 137.600 personas víctimas de esta cruel emergencia. La situación es tan crítica que en promedio cada día y medio se registra una nueva emergencia por confinamiento o restricciones a la movilidad en Colombia. El impacto más desgarrador lo viven los niños. Al menos 11.000 menores de edad han sido víctimas directas de desplazamiento y confinamiento. Las principales causas de estos desplazamientos y confinamientos son los enfrentamientos entre actores no estatales, los combates y amenazas individuales y colectivas. Los departamentos más afectados por esta crisis humanitaria son Chocó, la región del Catatumbo, Cauca, Bolívar, Guaviare y el Valle del Cauca. A pesar de este panorama, el informe revela que solo se ha podido atender al 34% de las emergencias de confinamiento, dejando a miles de familias en el limbo y sin acceso a una atención oportuna. Denuncian intromisiones de mandos superiores de la Fiscalía en el proceso contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.
La fiscal que adelanta el juicio contra Nicolás Petro denunció posibles injerencias indebidas en la investigación que se sigue contra el hijo del presidente. En una carta enviada a la fiscal general Luz Adriana Camargo, la funcionaria dice que continuará el proceso siempre y cuando se garantice su independencia. Se adopten medidas necesarias para garantizar el respeto de mi autonomía e independencia, así como la imparcialidad. Principios que, conforme a la jurisprudencia constitucional y legal, prevalecen frente al principio de unidad de gestión cuando éste se ejerce de forma arbitraria o se desconoce la independencia funcional de los fiscales delegados. La fiscal del caso de Nicolás Petro pide garantías para evitar intromisiones indebidas de sus superiores. Elevo la presente comunicación con el mayor respeto, con la certeza de que desde su superior despacho se respaldará el ejercicio independiente de mis funciones. En los próximos días iniciará el juicio contra Nicolás Petro por el delito de lavado de activos y se prepara un nuevo proceso por corrupción. La registraduría informó que aún no hay decreto para poder llevar a cabo las elecciones atípicas a gobernación en el departamento del Magdalena. La Registraduría Nacional confirmó que se encuentra a la espera del decreto nacional para fijar la fecha de las elecciones atípicas en el Magdalena, luego de que el Consejo de Estado declarara nula la elección del gobernador realizada en octubre del 2023. Con esta decisión, el departamento tendrá que acudir nuevamente a las urnas para escoger a su mandatario, en un proceso que deberá garantizar la participación ciudadana y transparencia electoral. En los comicios pasados, Rafael Alejandro Martínez había resultado electo con 306.000 votos. Sin embargo, el fallo de la sección quinta dejó sin efectos ese resultado. Una vez el Ejecutivo expida el decreto, la Registraduría publicará el calendario electoral que definirá los plazos de inscripción de candidatos, cierre de alianzas y fechas de votación. Desde el Congreso, las bancadas de la oposición anunciaron una cumbre parlamentaria para abordar los desafíos que enfrenta el país y adoptar una postura. Los partidos Cambio Radical y Centro Democrático, declarados en oposición al gobierno nacional, anunciaron para el próximo 15 de octubre en Bogotá una cumbre parlamentaria con el propósito de abordar los desafíos que enfrenta el país. En esta cumbre parlamentaria se analizarán asuntos de primer orden como la seguridad ciudadana y la defensa de la fuerza pública, las relaciones internacionales, en especial con Estados Unidos, tras la desertificación, los retos democráticos de cara al 2026 y la amenaza de una constituyente. Asimismo, consolidarán una única postura frente a las iniciativas del gobierno, que señalan representan un riesgo para la estabilidad del país. De igual manera, se presentará una postura conjunta frente a los proyectos de ley en curso, entre ellos la reforma tributaria, la ley de sometimiento y la reforma a la salud. En este espacio, los partidos también presentarán propuestas conjuntas sobre economía, seguridad, salud y transición energética. El representante Andrés Forero del Partido Centro Democrático se presentó a audiencia de conciliación con la señora Beatriz Gómez, esposa del ministro de Salud. No llegaron a ningún acuerdo. Tras la denuncia presentada por Beatriz Gómez, superintendente delegada para prestadores de salud y esposa del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, contra el representante Andrés Forero, se desarrolló la audiencia conciliatoria. Sin embargo, no llegaron a ninguna conciliación. Seguimos comprometidos con la defensa de los pacientes colombianos. Vamos a seguir denunciando la crítica situación que vive el sistema de salud y vamos a hacer respetar el artículo 185 constitucional que habla de la inviolabilidad parlamentaria. Por más que al señor ministro y a su esposa no les guste, vamos a seguir realizando el ejercicio de control político. El parlamentario manifestó que con esta denuncia pretenden silenciarlo. El proceso judicial ante la Corte Suprema de Justicia sucede luego del escándalo del buque ambulancia en Leticia, Amazonas. Por segunda ocasión fue designado Juan Carlos Florian en el Ministerio de la Igualdad. El Tribunal Superior de Cundinamarca lo había suspendido por no cumplir con la Ley de Paridad de Género. El presidente Gustavo Petro oficializó mediante el decreto 1012 del 21 de septiembre el regreso de Juan Carlos Florian Silva al cargo de ministro de la Igualdad y Equidad. El nombramiento llega después de que Ángeles Rodríguez asumiera como encargada tras una medida cautelar que cuestionó la legalidad de la designación de Florian por un presunto incumplimiento de la Ley de Paridad de Género en la conformación del gabinete. Con este decreto, el gobierno revierte esa situación y deja sin efectos el acto administrativo que había encargado a Rodríguez Fajardo.
Fajardo. El caso generó una amplia controversia política y jurídica, pues el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había ordenado suspender la designación de Florian al considerar que se superaba el límite legal de hombres en el gabinete ministerial. El ministro defendió su permanencia, alegando que se identifica como una persona de género fluido, por lo que en su criterio no se vulneraba la norma de paridad. Para zanjar la discusión, el Ejecutivo nombró una mujer en el Ministerio de las TIC, movimiento con el que se aseguran de restablecer el equilibrio exigido por la ley. Bogotá presenta un incremento en los casos de COVID. Según el Instituto Nacional de Salud, los casos han aumentado de 2 a 67 en un solo mes. La capital se ha convertido en el principal foco del virus, con un aumento que no estaba en los pronósticos. En menos de un mes, los contagios se dispararon de 2 a 67, una cifra que representa más de la mitad de los casos a nivel nacional. Y aunque la ciudad esperaba una tendencia a la baja, el informe del Instituto Nacional de Salud confirma que la positividad de las pruebas virales aumentó en un 10%. El más reciente informe confirma la tendencia al alza del COVID-19. Con corte al 13 de septiembre de 2025 se han notificado más de 6.229 casos en todo el país. El 76,9% de los contagios se concentran en 5 territorios clave como Bogotá, Antioquia, Santiago de Cali, Boyacá y Santander. Los expertos aseguran que aunque las cifras no saturan el sistema de salud, sí demandan una atención especial. Las autoridades insisten en que si bien esta alerta no implica nuevas restricciones, sí es un recordatorio de que el virus sigue circulando. El seguimiento oportuno y las medidas preventivas son la clave para evitar que el repunte evolucione hacia un escenario de mayor impacto. Se presentaron 2 azonadas orquestadas por las disidencias de las FARC en La Macarena y el Huila. Al menos 500 personas de la comunidad impidieron los operativos de los militares. Esta es la primera azonada. En la mañana del sábado, en el municipio de La Plata, Huila, más de 500 personas retuvieron a un grupo de militares. Los hostigaron y los obligaron a abandonar la operación en vehículos particulares. En simultáneo, otra azonada en La Macarena impidió la captura de alias Chimbo de Oro, un cabecilla del bloque oriental con un largo historial de extorsiones a ganaderos y desplazamiento de campesinos. En el video se observa a un grupo de civiles enfrentando a los uniformados y permitiendo la fuga del criminal. Según inteligencia, las disidencias habrían amenazado a la comunidad advirtiendo que si no se interponían serían víctimas de desplazamiento forzado y asesinatos selectivos. Las personas siguen atemorizadas ante el riesgo de que la situación se repita, lo que podría provocar el desplazamiento masivo de más de 16.000 personas que forman parte del centro poblado. Ya van 28 azonadas en Colombia en el 2025. Estas no solo impiden la lucha contra el narcotráfico, sino que evidencian el control que los grupos armados aún ejercen sobre las comunidades. Bogotá. Bogotá vivió un fin de semana sangriento. Un triple sicariato conmovió a la ciudad y la celebración del Día del Amor y la Amistad dejó 9 personas fallecidas. La capital del país vivió una escalada de terror con 3 ataques sicariales en diferentes puntos, incluyendo un crimen ocurrido dentro de las obras del metro en la localidad de Kennedy durante la madrugada de este domingo. Es un ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales, seguramente por microtráfico. Creemos que a la persona la citaron, los que le propiciaron los disparos, seguramente habían concertado, estaban hablando anteriormente, parecía que eran amigos, seguramente eran del mismo grupo delincuencial. Este crimen se suma a 2 atentados con armas de fuego registrados durante las últimas horas también en Kennedy y Puente Aranda. En Kennedy, las cámaras captaron a los presuntos sicarios que llegaron en motocicleta, ejecutaron el ataque y huyeron rápidamente. Horas antes, en Puente Aranda, un sicario en bicicleta atacó a uno de los pasajeros de un taxi en pleno día, disparando a quemarropa. Solo durante el reciente fin de semana de celebraciones por amor y amistad, la ciudad reportó además 9 homicidios y más de 3.377 riñas, reflejando un clima de inseguridad que parece intensificarse. La inseguridad sigue afectando a miles de usuarios de Transmilenio que cada día enfrentan robos, agresiones y los consabidos colados. Transmilenio sigue siendo uno de los escenarios más críticos de inseguridad en Bogotá. Aunque las autoridades reportan avances, las cifras muestran la magnitud del problema. Solo en 2024 se denunciaron más de 4.000 robos de celulares. Miro para todos lados, soy más cuidadosa con mi celular cuando para el Transmilenio.
o abrir las ventanas, ya que existen muchas modalidades de robo. Me siento muy insegura en Transmilenio todo el tiempo, la verdad. Bajo este panorama, la urgencia de un replanteamiento estratégico en cuanto a la seguridad en las estaciones de Transmilenio se hace evidente. En Transmilenio nadie camina seguro, alcalde. Incumple otra promesa de campaña. La magnitud de los casos refleja la persistencia de estructuras delincuenciales y una alta reincidencia. 1 de cada 3 capturados ya había cometido el mismo delito anteriormente. La Contraloría de Bogotá destapó presuntas irregularidades en la compra de predios, por lo menos más de 100, por parte del IDU. Están en juego 151.000 millones de pesos. La Contraloría de Bogotá detectó irregularidades por más de 151.000 millones en la adquisición de predios por parte del Instituto de Desarrollo Urbano durante la administración de Claudia López. Allí encontró hallazgos por más de 151.000 millones de pesos. El caso ya fue trasladado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal. Los hallazgos están divididos en 2 partes. La primera parte es más de 100 predios que debía adquirir el IDU para entregar a los contratistas para poder cumplir con sus obras. En eso que encontramos, falta de escrituración, desarrollos de acciones administrativas que no se han terminado y que todavía no han podido llegar esos predios a propiedad del IDU para poder entregar a los contratistas para el desarrollo de las obras. Mientras se avanza en el proceso, la administración actual del IDU se pronunció. Se está revisando predio a predio para completar la titulación de inmuebles donde el IDU ya realizó pagos y así cerrar los procesos pendientes. La lupa ahora está puesta sobre cómo se ejecutará el plan de mejora y si se logra prevenir que la ciudad siga pagando por terrenos que no puede usar. Entre tanto, Bogotá se sigue hundiendo en medio de las obras. Hay más de 1.100 frentes de trabajo en la capital y la administración ha adoptado medidas como semaforización de las glorietas, algo que lejos de mejorar la movilidad ha contribuido al caos. La instalación de semáforos dentro de las glorietas, sumado a los más de 1.100 frentes de obra en toda la ciudad, ha desatado la indignación en los conductores, quienes alegan más trancones y menos fluidez vial. La más reciente intervención se dio en la glorieta de la avenida Carrera 50 con calle 3, donde se instaló una red semafórica que ha tenido un impacto significativo en la regulación del tráfico en la zona. Se está construyendo la nueva troncal de la calle 13 y como consecuencia pues hay modificaciones en los flujos y en la utilización de las intersecciones a desnivel que causan mayores condiciones de tráfico en este punto. Un desplazamiento que tú normalmente te gastas 30 minutos, 20 minutos te estás gastando hora y cuarto, hora y media, hasta 2 horas. El flujo de movilidad ya no es igual. Si eran 2 carriles, ahorita uno y se forma el trancón y se forma así sea una cicla que va a pagar toda que la echen al hombro porque ya se satura toda la movilidad. Aunque Noticentro 1 quiso conocer cuánto costó esta semaforización, fue imposible obtener respuesta por parte de la Alcaldía de Bogotá. FENALCO anunció que no participará de la mesa de concertación salarial para justamente fijar el salario mínimo en 2026. En Noticentro 1 les contamos las razones. Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el aumento del mínimo decretado a fin de año, el gobierno opinó la mesa de concentración salarial, medida que el dirigente de FENALCO ve como una burla al saltarse la mesa de concertación salarial y la de sus miembros. FENALCO no participará en la mesa de concertación porque es una burla. Cuando un presidente dice que lo va a sacar por decreto saltándose en la mesa de concertación y que está atentando contra la buena marcha de lo que es esa mesa de concertación laboral. Para FENALCO, el anuncio del gobierno de aumentar el salario mínimo es con fines electorales. Nosotros respaldamos del Banco de la República de tener una mesura en la disminución de las tasas de interés, porque la inflación no está derrotada. Y si a eso le vamos a agregar ese incremento del salario mínimo populista, que seguramente es una medida irresponsable de cara a las elecciones. El incremento desproporcionado del salario mínimo sí afecta a la inflación, porque si bien ha disminuido el índice de precios, no ha bajado a los niveles esperados precisamente por las presiones que generó el incremento salarial para este año. Y adicionalmente costos laborales para el 2026 por las nubes. Incremente la disminución de la semana laboral. Incremente que ahora en el 26 se vienen 2 horas menos
incremente todos los costos laborales productos de la reforma laboral y a eso incrementele un 11% del salario mínimo. El presidente de FENALCO realizó el pronunciamiento durante la presentación del informe que se dará a conocer durante el Congreso en Medellín. El Ministerio de Comercio busca, a través de un decreto, eliminar los aranceles para las importaciones de las materias primas del sector de las confecciones. Con el fin de seguir impulsando la política de reindustrialización, el gobierno busca eliminar los aranceles para las importaciones de materias primas del sector de las confecciones. La medida, que se establece a través de un borrador decreto, tiene como fin bajar a cero el arancel para hilos, hilados y tejidos en la fabricación de ropa y vestidos para su comercialización nacional. Con ello se espera equilibrar las cargas frente a otros competidores en el mercado internacional. Permite nivelar las condiciones frente a las importaciones legales provenientes de países con los que Colombia no tiene tratados de libre comercio. Segundo, esto fortalece la lucha contra el contrabando tradicional, porque el contrabando evade impuestos y normas técnicas, afectando la formalidad y el producto hecho por mano de obra colombiana. También se espera contrarrestar el aumento de comercios informales a través de plataformas como Temu, Chain y AliExpress. Venden confecciones a precios irrisorios, muchas veces sin control aduanera, porque entran sin pagar impuestos, sin generar IVA y sin generar bienestar para los colombianos. Entonces, la industria colombiana del sistema moda requiere insumos competitivos. Para el gremio, esto es una medida de protección al empleo y a la industria nacional. La DIAN llevará a cabo jornadas de recaudo amorosos. A la entidad se le están debiendo por lo menos 1.5 billones de pesos. Este miércoles 24 de septiembre se adelantará la jornada Al Día con la DIAN, la cual busca que los morosos de la entidad normalicen su situación tributaria y eviten medidas como embargos, procesos judiciales y otras acciones de cobro. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, viene intensificando sus acciones de cobro y para este mes adelantó 4.930 depósitos judiciales por 55.432 millones de pesos, correspondientes a 380 contribuyentes. Se dio la emisión de 930 resoluciones de embargo de créditos basadas en facturación electrónica para cubrir una cartera cercana a 400.000 millones de pesos. Se envió insumos a la unidad penal para que la Fiscalía General de la Nación inicie denuncias por deudas en mora que suman 134.000 millones de pesos. La DIAN realizó 7.880 visitas de cobro a contribuyentes con deudas que ascienden a 1,5 billones de pesos. El DANE reveló un incremento en las importaciones para el mes de julio a niveles que no se observaban desde 2023. De acuerdo con el DANE, las importaciones colombianas crecieron en julio del presente año 16,2%, alcanzando los 6.484 millones de dólares en comparación con el mismo mes del año anterior. En el acumulado del año, las compras externas registraron 39.998 millones de dólares para un alza del 10,6%. Las ramas de mayor crecimiento fueron el grupo del sector agropecuario y de alimentos, con el 36,5%, y manufacturas con el 12,9%. La tendencia muestra la reactivación económica. Eso lo que muestra es que el aparato productivo se está recuperando, como lo indican las cifras de crecimiento de la economía. Se destaca el crecimiento de China con relación a los Estados Unidos. Nuestro principal socio comercial claramente es China en materia de importaciones. Empieza a dejar rezagado a los Estados Unidos. Se espera que también las exportaciones empiecen a crecer para reducir la brecha del déficit de la balanza comercial. La Policía Nacional implementó el plan Cosecha Cafetera para acompañar a los campesinos en la cosecha del grano. La cosecha cafetera del segundo semestre del año 2025 en Caldas proyecta recoger el 70% de la producción anual, con una demanda de 33.000 recolectores, de los cuales 17.700 eran locales, 15.300 foráneos. La Policía de Caldas, en articulación con la Metropolitana, incrementan las estrategias de seguridad, con patrullajes permanentes en veredas, corredores viales y zonas de acopio cafetero, controles de movilidad y puestos de prevención para proteger el transporte de carga agrícola y la circulación en áreas de producción. Durante esta temporada, no solamente el recoger café será el centro de atención.
La dinamización de la economía en los diferentes sectores, en los cascos urbanos de los municipios, también son nuestra responsabilidad. Caldas cuenta con alrededor de 57.000 hectáreas de cafetales y produce aproximadamente 1 millón de sacos de 60 kilos de café de exportación al año, lo que la posiciona como uno de los principales productores de café en Colombia. Y en el dato del día, el dólar arrancó la semana a la baja y ya se cotiza a 3.852 pesos. El precio del dólar arrancó la semana a la baja, manteniendo la tendencia después de las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que bajó sus tasas de interés. La divisa se cotizó en 3.852 pesos, lo que representó una caída de 39 pesos frente a la jornada anterior. Se tocó mínimos de 3.835 pesos en una sesión donde se negociaron 1.764 millones de dólares. Los analistas del mercado financiero pronostican que por lo menos esta semana el precio del dólar seguirá bajando. En Noticentro 1, estos son los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.852 pesos con 16 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.900 pesos y la venden entre 1.950 pesos. Un euro cuesta 4.551 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 67 centavos. El precio interno se cotizó a 2.820.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $62 con 35 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $66 con 61 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,72% a 1.871 puntos. Si yo te sedujo el mambo, yo te aburre cha. Oscar de León, el legendario sonero del mundo, celebra 50 años de una carrera artística inigualable, marcada por su energía, carisma y amor por la música. Después de 53 años, eso fue en el 72 que arranqué, cuando formé La Dimensión. Y por cuestiones de la vida me tuve que salir de la agrupación, venderle el nombre a ellos y seguí adelante, pues sí. Y veo pues que lo que hemos hecho no ha sido en vano, no hemos arado en el mar. Estamos siempre vigentes, el público siempre quiere verme actuar. Y eso no me pone a mí con ínfulas de grandeza, sino simplemente hago más enriquecer más mi repertorio. A sus más de 80 años sigue activo, componiendo, grabando y presentándose en escenarios en todo el mundo. Colombia ha jugado un papel fundamental en la carrera del artista. Me encanta Colombia porque conocen de música, me han aplaudido, me tienen en un pedestal donde yo me siento comprometido y con mucha responsabilidad. Sí, entonces si hablamos de país donde mi música suena aquí, hay que siempre tocar un poquito de mis comienzos, como Yo sé que tú, mi amor. Ese es un tema que está en mi comienzo total. Y otros temas como Siéntate ahí, La mano, pues son temas intermedios. Ahora estoy haciendo Detalle, todo eso que la gente le encanta, que es volcán, como un volcán. También que se sienta, comuniquémonos, todos esos temas son importantes para el público. Desde Cali hasta Barranquilla su música ha sido celebrada y el propio artista ha manifestado en múltiples ocasiones el cariño y la gratitud que siente por nuestro país, al que considera pieza clave en el fortalecimiento y la expansión de su carrera artística. Bogotá le devolvió el canto a su río. En el marco de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOC 25, el eje ambiental se vistió con 150.000 flores cultivadas en la sabana y donadas por Azocolflores, en una acción performática llamada Canto del Río. Es una instalación de acción colectiva que desde Cultura Ciudadana queremos enviar un mensaje de reconciliación, un mensaje de encuentro, de desenfado, de desestrés en una sociedad, en una ciudad, en un país que necesita volverse a encontrar desde la fascinación de su diversidad. La intervención fue organizada como antesala a BOC 25, la bienal que convierte a la ciudad en una gran obra de arte con más de 250 artistas y 25 sedes entre espacios públicos y cerrados. El eje ambiental, diseñado por Rogelio Salmona, fue el escenario central de este homenaje, que busca fortalecer la cultura ciudadana y enviar un mensaje de reconciliación a través del arte y la memoria.
El actor Tommy Vázquez, reconocido por su trayectoria en el cine y la televisión, da un paso importante en su carrera al estrenarse como escritor y productor de cine. Estamos justamente en la preproducción de nuestra película, una película que tuve el placer de escribir junto con Jorge Sánchez Salsa. Tenemos un equipo muy grande, un talento humano increíble en el crew, en el elenco. Llevamos 3 años preproduciendo esto, esperamos filmar ahorita en noviembre. Ha sido un proceso largo, como cualquier película pues, pero estamos muy emocionados porque tenemos un muy buen producto, la verdad. En noviembre comenzará oficialmente la producción de Perro con Perro, El precio del amor, un thriller cargado de drama, acción y emociones intensas que promete cautivar al público. Es un thriller de acción envuelto en un conflicto amoroso, donde tendremos que ver qué precio tiene el amor justamente, cuánto vale. Uno de los aspectos más conmovedores del proyecto es la participación de Matías Vázquez, el hijo del actor, quien interpretará a Tommy en su niñez. Aparte de ser la vida mía y la de su madre, por supuesto, es un niño que nosotros nos hemos preocupado porque sea feliz. Y en esa medida nunca le hemos exigido ni lo hemos expuesto a que trabaje o a que se meta en este medio. Pero pues evidentemente esta era una oportunidad que no nos íbamos a perder porque pues la película... Hay un pedazo en el que yo soy niño y pues quién más iba a ser que mi hijo, ¿no? La expectativa crece en torno a este ambicioso proyecto que muy pronto comenzará a rodarse. El Reino Unido conmemora los 250 años del nacimiento de una de sus escritoras más ilustres, Jane Austen, en Bath, ciudad donde vivió la famosa autora. Seguidores de su obra se dieron cita en el museo dedicado a la británica. Allí no solo recordaron sus grandes libros, también llegaron vestidos de época y leyeron en público algunos fragmentos de los textos de Austen, quien se caracterizó por hacer una crítica social y ser una de las primeras feministas de la literatura. Orgullo y prejuicio y Persuasión son 2 de sus obras más conocidas.